Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ignacio Cruz, formo parte del equipo de Omnia Salud. Y bueno, como les habíamos comentado la invitación, la idea de hoy es que podamos conversar un poco sobre señales que puedan identificar ustedes en su centro de salud, su institución médica, para identificar que la historia clínica por ahí está siendo un motor de freno del crecimiento y cómo podemos hacer para que herramientas de historia clínica digital nos puedan ayudar a crecer como institución médica. ¿Sí? La idea de hoy es que repasemos un poco ciertas situaciones de contexto general en las clínicas para que pongamos un poco en temas sobre la situación en la que estamos. Hablemos puntualmente de estas señales que nosotros identificamos comúnmente entre distintas instituciones médicas que por ahí comparten esas mismas problemáticas, eh, y poder ver un poco cómo resolver estas situaciones, contando con algunas herramientas que integren distintas acciones, en base tanto a lo que podamos ver el producto como también lo que podamos charlar con ustedes de casos reales, ustedes por ahí se hayan visto con estas mismas problemáticas o nos puedan contar de otras que hayan tenido. ¿Sí? Eh, bueno, para los que nos conocen poco o no nos conocen, desde Omnia Salud somos una empresa que nos dedicamos a lo que es el desarrollo de software en el área médica ya hace 13 años. Trabajamos específicamente en todo lo que es el desarrollo de soluciones para integrar todo el proceso de atención de centros médicos ambulatorios con el objetivo de que va a digitalizar todo el proceso de atención de sus pacientes en un mismo lugar. Eh, si quieren, lo que podemos hacer, como para también entender un poco eh, sobre ustedes, nosotros recién ahí publicamos una encuesta acá en la webinar, si quieren nos pueden ir contestando cómo gestionan actualmente la historia clínica en su institución, si manejan una combinación entre papel, Excel y por ahí algún tipo de archivo de Word, si tienen algún tipo de sistema complementado con todavía registros en papel, si ya tienen una historia clínica digital eh, completa, pero todavía sienten que hay problemas en el uso en general o ya lograron implementar una historia clínica electrónica 100% integrada y funcionando en la clínica. ¿Sí? Eh, Bien. Así que si quieren ahí arriba a la derecha les va a aparecer para ir contestando la encuesta. Mientras tanto, vamos hablando un poco de la realidad de lo que vemos hoy en el sector, ¿sí? ¿A qué nos referimos por esto? Es, nosotros al trabajar ya hace tanto tiempo con este tipo de clientes, nos hemos topado con distintos tipos de instituciones, con un montón de casos distintos, y lo que vemos muy comúnmente es que menos del 40% de las instituciones a día de hoy, ¿sí?, han logrado implementar satisfactoriamente un expediente clínico electrónico, o sea, una historia clínica digital 100% que no dependa de otros sistemas, puede ser como un sistema en papel o algún archivo de Word o algún suplemento que no entre dentro de la categoría de historia clínica electrónica, ¿sí? Y esto nos lleva a que muchos de los sistemas que se utilizan, porque la mayoría de las clínicas algún tipo de software, con algún tipo de software trabaja implementado, sea para la gestión de turnos, la gestión de las agendas, sea para la gestión de la parte administrativa, pero la gran mayoría de estos sistemas, más del 60%, no están integrados con lo que sucede dentro del ámbito médico, dentro de la atención médica en sí. Y esto lleva a que las clínicas pierdan mucho dinero por errores en el registro clínico, por errores de comunicación entre las áreas a la hora de facturar, a la hora de visualizar, y también por pérdidas de tiempo, ¿no? Lo que significa el tiempo dedicado por parte del personal administrativo o clínico para poder justamente dar esa información para facturar correctamente. Eh, y entonces, a partir de esto, nosotros identificamos estas señales, ¿sí? Que por ahí les van a ayudar a ustedes a entender cómo identificar internamente si están teniendo este problema, por ahí no lo tienen identificado, pero se pueden
eh, relacionar un poco sobre lo que vamos viendo, ¿no? Y el primero es hablar un poco de esto de la información dispersa entre distintas áreas. Bien, ¿a qué nos referimos con esto? Es que básicamente nosotros contemos con un montón de herramientas distintas. Por herramientas entendemos no solo un software, sino también puede ser el papel o procesos internos que tengamos. Puede ser la entrega de un papelito para validar la atención, por ejemplo, que es algo que vemos todavía muy comúnmente. Eh, en donde esta combinación de un montón de herramientas distintas, con modelos distintos de registro, con procesos distintos, lleve a que sea un caos de información con distinta información registrada en distintos lugares que nunca está eh, unificada, ¿no? Y acá lo que nos lleva a entender es que, bueno, es muy difícil que, por ejemplo, fluya la información entre un colega y otro dentro del ámbito clínico. Esto lo vemos más comúnmente en instituciones que ya llevan a un nivel de complejidad un poco más grande que una consulta médica en un consultorio particular, ¿no? Estamos hablando ya más de instituciones por ahí en donde trabajan 20, 30 profesionales o más, ¿sí? En donde estamos haciendo distintos tipos de prestaciones, no solo consultas, y necesitamos trabajar con un equipo interdisciplinario. Entonces, el contar con la información en tiempo real de lo que está sucediendo es clave y es muy importante, ¿sí? Y este flujo de información puede llevar a riesgos legales que tengan problemas con el tratamiento de los pacientes, con la mala experiencia del paciente, ¿sí? O que mismo haya problemas a la hora de facturar, porque esta información no está disponible en tiempo real para facturar y el paciente por ahí se va sin pagar una práctica que tenía que pagar, ¿sí? También lleva a que las consultas lleven más tiempo, ¿bien? Es un problema en donde si la información realmente no está disponible, el paciente en cada una de sus consultas va a tener que repetir su historial en vez de que el médico pueda ser el que valide esa información que ya está registrada como ficha clínica, ¿sí? Y que también no haya un formato estándar de registro, en donde cada uno registra como quiere, donde quiere, y eso por ahí lleva a que para mí como profesional sea más difícil interpretar lo que otro registró porque no comparto la forma en la que lo hace, ¿sí? La segunda señal está identificada ya con sistemas que por ahí tienen implementados, pero que no se adaptan al modelo que ustedes saben, ustedes requieren, ¿sí? Este último caso que hablábamos, estandarizar los formatos de registro para ciertas especialidades en donde contemos con plantillas, formularios, fichas que tengan un formato preestablecido por la dirección médica, que de alguna manera mantengan una rigidez hacia cómo tiene que trabajar el equipo médico y qué es lo que necesitamos que registre el equipo médico, no solo para facilitar la forma de registro, o sea, para que para el médico tenga una estructura que sepa cómo seguir y que sepa y que sea fácil de registrar, eh, sino también para que esa información quede tabulada de tal manera que la clínica pueda aprovechar esos datos, ¿sí? Que pueda entender cómo están trabajando en el tratamiento de un paciente, ¿sí? O generar informes o reportes de todo ese registro que se va haciendo. Y nosotros lo que vemos en este caso es que muchas veces que se implementan este tipo de soluciones en donde por ahí no están adaptados a una especialidad médica, sea por ejemplo oncología, fertilidad asistida, gastroenterología, oftalmología, cuando las herramientas son genéricas, vemos un problema que está atado a la baja adopción del uso, ¿sí? La historia clínica, el software de historia clínica existe, pero la mayoría de los médicos no lo utiliza o lo utiliza de una manera muy simplificada, en donde no le sacan el provecho suficiente al producto, ¿sí? Siguen haciendo cosas por fuera porque hay situaciones que todavía no pueden incorporar dentro del sistema. Entonces, al fin y al cabo, el sistema termina siendo un gasto, ¿no? No es algo que me ayuda a mí, sino que lo tengo porque hoy en día ya necesito tener un software de registro clínico electrónico, pero como nadie lo usa, al final es más un gasto que una inversión que me genera a mí un retorno por usarlo bien, ¿sí? Y esto normalmente está atado a que no se adapte correctamente a lo que se necesita dentro de
la atención médica, ¿sí? La tercera señal tiene que ver con la trazabilidad en el recorrido del paciente, ¿sí? Contar con un registro continuo que me permita visualizar la información de todos los involucrados en el tratamiento del paciente de forma cronológica en el cual yo tenga un contexto completo del paciente y pueda brindarle la mejor atención médica en el tiempo más eficiente posible, ¿sí? Es decir, que yo no tenga que invertir muchísimo, muchísimo tiempo en entender esa información o, el caso contrario, que no lo haga y tenga que empezar de cero una consulta en donde yo ya podría trabajar sobre el registro clínico que existe, ¿sí? ¿Esto por qué es importante? Es porque disminuimos muchísimo la exposición legal, ¿sí? Que uno tiene como institución médica hacia incidentes o quejas por parte del paciente, y también reducimos ampliamente el tiempo que tenemos que dedicarle a cada paciente, a modo de que podamos ser más eficientes en pensar el tratamiento con el paciente en vez de tener que estar interpretando y leyendo un montón de información que por ahí, si está ordenada y en un formato correcto, la podemos resolver más rápido, ¿sí? Y esto se acentúa más todavía cuando hablamos de especialidades que tienen una complejidad mayor. Nosotros, por ejemplo, trabajamos, les nombré algunas, pero digo, dentro de ellas trabajamos en el rubro de la fertilidad asistida, por ejemplo, y dentro de la fertilidad, si un paciente ya hizo un tratamiento de fertilidad en el cual tiene información registrada del resultado de esos tratamientos anteriores, el poder contar con esa información en tiempo real y rápido es información muy importante a la hora de ver cómo va a seguir el tratamiento hacia adelante. Lo mismo en oncología, ¿sí? Cuando nosotros indicamos un protocolo de quimioterapia, es importantísimo tener el detalle de cómo fueron todos los esquemas de quimioterapia anteriores, cómo sucedieron, si hubo algún efecto adverso a algún fármaco, para que yo lo pueda tener en cuenta a la hora de volver a indicar el nuevo protocolo. Y el tener toda esa información registrada dentro del sistema de manera correcta me va a ayudar a que no solo o sea, bajemos la exposición legal, sino también podamos brindarle una mejor atención al paciente, ¿sí? Y acá ya nos empezamos a meter con lo que vincula al ámbito médico con la parte administrativa, de facturación y de realización de las prácticas, ¿no? Que por ahí nosotros podemos, dentro del consultorio como profesional de la salud, ver que por más que estemos registrando un papel, el médico está tranquilo que registra y eso queda en un documento legal que es correcto y por ahí ese médico ya con eso está conforme, pero hay que tener en cuenta que ese médico no es solo médico, solo el médico como empresa, sino que hay un montón de factores alrededor de la empresa y hay que entender si esa información registrada de esa manera realmente ayuda a el equipo administrativo para poder cobrar esa práctica, para poder validar si esa práctica se podía hacer o no, para verificar si hay que cambiar alguna condición de venta para el paciente, sea con una aseguradora o sea con el paciente en sí, si hay procedimientos que por ahí no se realizaron y no se facturaron, si se utilizó algún tipo de insumo o medicamento que se tenga que cobrar o por lo menos se tenga que costear relacionado a la práctica que se hace. Eh, y contrastar eso, si nosotros tenemos que trabajar con un sistema de papel o que no esté conectado con la parte administrativa, que requiera que el usuario administrativo haga todo ese control sobre lo que sucede, termina llevando a una pérdida que nosotros, en nuestra experiencia, vemos que es entre un 8 al 15% de la facturación de la institución. Esto es de la facturación, ¿sí? O sea, de los ingresos que ustedes tienen. Es decir, que si ustedes le cobran a una aseguradora, eh, el valor es por el monto que le cobran a la aseguradora, no por lo que realmente eh, ga- son ganancias por parte de la clínica. Es muchísimo dinero el que se pierde en estos aspectos por no tener esa conexión y lo que llamamos como de alguna manera el caos administrativo entre la vinculación de lo que sucede en el consultorio versus lo que efectivamente se hace. De vuelta, este tipo de problemas se acentúa cada vez más a medida que yo voy complejizando el tipo de gestión que hago o el tipo de tratamiento que hago en el centro de salud.
Si yo hago solo consultas, es más difícil que suceda algo que no esté realizado porque en el consultorio voy a hacer solo consultas. Ahora, a medida que yo voy complejizando, voy empezando a agregar estudios, procedimientos, tratamientos, infusiones, empiezo a tener grados de complejidad que voy a necesitar sí o sí estos sistemas que me ayuden a conectar las áreas, porque esa conexión entre las áreas va a hacer que podamos medir la rentabilidad que tenemos como institución, podamos mitigar todas las diferencias entre lo que efectivamente se hizo en la consulta versus lo que estamos cobrando, que nos podamos garantizar que todos los procedimientos que se están haciendo en la consulta sean cobrados, eh, y que también tengamos información de cómo tenemos que seguir con el tratamiento del paciente. Y por último, la quinta señal que vemos también muy comúnmente es lo que está atado a no tener información en la gestión, ¿sí? Nosotros cada vez que mostramos dashboards y cuadros de resultados que se pueden obtener a partir de completar la información, eh, hasta nos pasa muchas veces cuando hablamos con potenciales clientes en los cuales estamos tratando de armar una propuesta comercial, que por ahí no saben en detalle cuántas citas otorgan por mes, cuántos pacientes atienden por mes. Hay muchas de esta información que no lo tienen claro y es información vital para ustedes en la operatoria, en el día a día, para entender cómo tienen que crecer, cómo tienen que gestionar su institución. Y no puede ser que sea tan complicado obtener ese dato, ¿sí? Cualquier tipo de gerente o director en una institución médica tiene que poder saber cuántos pacientes se atendieron en el último mes, qué tipo de procedimientos se hicieron, cuáles son las enfermedades más prevalentes que se están trabajando en la institución, cuáles son los fármacos que más se están utilizando. Y toda esa información es información que si uno utiliza algún software de registro básico orientado a lo que es un expediente clínico electrónico, seguramente va a poder obtener como dato, ¿sí? Lo importante es entender que uno está haciendo ese trabajo para registrar en un sistema distinto al papel, y acá hago una salvedad porque esto siempre lo decimos. Para el médico, en la mayoría de las veces, ahora con el transcriptor de IA, les diría que es algo que se está empezando está empezando a cambiar, pero en la mayoría de las veces, cuando el médico tiene que escribir en una computadora, la realidad es que por costumbre, siempre lo más fácil va a ser registrar el papel, ¿sí? Lo más fácil, lo que más acostumbrado está el profesional de la salud, va a ser tomar las notas en el papel, ¿sí? Probablemente utilizar un registro clínico electrónico, cambiar la forma en la cual ustedes están trabajando como profesionales de la salud, no va a ser algo fácil, ¿sí? Y no va a ser algo que de un día para el otro les va a resultar, les va a ahorrar tiempo. Lo que ustedes tienen que entender es que el ahorro de tiempo es en el conjunto, ¿sí? Es en la institución. Es entender que, por más de que si hoy yo registro en papel en 5 minutos y registrar en el software de registro clínico electrónico me lleva 7 minutos y yo no quiero tomarme 2 minutos más por consulta, esos 2 minutos más por consulta por ahí están haciendo ahorrar 1 hora de trabajo del personal administrativo, 1 hora de trabajo del personal de facturación y me están ahorrando tener que no cobrar una prestación que por ahí la cobro 90 días después cuando me di cuenta que no la había cobrado, ¿sí? Entonces, hay que entender que ese esfuerzo que está haciendo el médico por ahí en cambiar su forma de trabajar lleva a que un montón de cosas que suceden dentro de la institución, sea el registro de los datos, la información disponible, eh, la conexión con otras áreas, sea también no solo del lado administrativo y de facturación, sino también puede ser otras áreas del mundo del lado médico, ¿sí? Auxiliares, enfermería, profesionales de la salud interdisciplinarios para trabajar sobre el mismo tratamiento, ¿sí? Entonces, esas son las cosas de alguna manera que los van a ayudar a ustedes también a dar el siguiente paso, a entender cómo es el siguiente paso de la institución. ¿Qué necesito yo como institución? Hoy estoy haciendo estudios y necesito, si yo sé qué tipo de pacientes están viniendo a mi institución, puedo también entender qué servicios adicionales le puedo brindar. No es lo mismo si yo tengo, por ejemplo, pacientes que vienen a hacerse estudios cardiológicos, ¿sí? Y yo puedo encontrar
cuáles son los tipos de pacientes que estamos trabajando, también voy a entender mejor qué tipo de estudios complementarios yo tengo que hacer en ese tratamiento, qué órdenes se están emitiendo en el consultorio. Esas órdenes que se están emitiendo, ¿se están haciendo en la clínica o no se están haciendo en la clínica esos estudios? Si no se están haciendo, ¿por qué no se están haciendo? Porque nos faltan equipos, porque nos falta disponibilidad. Toda esa información se va a obtener a medida que ustedes vayan haciendo ese registro y obtengan esos datos que les ayuden a entender hacia dónde tienen que apuntar en su institución. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos con nuestra solución? Es justamente darles este servicio en donde tengamos a la historia clínica electrónica como eje de la institución, donde tengamos el modelo de registro que esté adaptado al flujo de atención que tengan ustedes, al modelo de tratamiento que tengan ustedes, con distintas especialidades que nosotros ya tenemos incorporadas dentro del producto y manejamos ciertos aspectos específicos, y esto lo podamos integrar con todas las áreas de la institución, en donde tengamos un vínculo muy directo con la parte de agenda de citas y todos los turnos que estén programados estén claramente vinculados, que eso esté vinculado con la parte de facturación, con todos los reportes, con la documentación clínica que recibe el paciente, tanto para compartir documentos clínicos como para recibir documentos clínicos del paciente, y que esté todo centralizado en un mismo lugar para que la información, por un lado, la tengan ustedes siempre disponible, pero también la tengan disponible entre las distintas áreas con las que trabajan. Bien. Ahora, antes de pasar a ver un poco más el producto, en base a esto, yo, por ahí, lo primero que me interesa es consultarle a alguno de ustedes, ya que estamos en esta sesión y por ahí ustedes ya vivieron alguna de estas experiencias, si identifican alguna de estas señales que les estén pasando en la institución, si ven que algo de esto ustedes lo han vivido en la clínica y por ahí sienten que lo tienen que mejorar y no saben cómo, o sí saben cómo y lo han intentado y no han logrado dar con eso. No sé si hay alguno que quiera contarnos un poco de su experiencia. Puede ser habilitando el micrófono o mismo escribiendo aquí en el chat. Mientras voy abriendo un poco la demo del producto, por ahí podemos aprovechar para que eh, nos vayan contando un poco más en detalle ustedes. Bien. Aprovechando que ya dijeron, no sé si Jesús Ramírez, que comentaste bueno, ustedes tenían un híbrido de Word y expediente electrónico, no sé si quieres contarnos un poco por qué quedó ese híbrido, ¿no? En donde por ahí no pudieron migrar en su totalidad al expediente clínico electrónico y todavía siguen haciendo registros en Word. Perdón que te tome de ejemplo, pero No, no te, por ahí. no te apures. Sí, mira, yo retomé un expediente electrónico que la verdad está construido con un lenguaje de programación ya un poco ya obsoleto, el cual ahorita no me ha dejado agregar más módulos o hacer integraciones con algunas aplicaciones que ya actualmente ya conocemos en la nube. Este, es por eso que por ejemplo, notas clínicas o algo ya más robusto, lo llevo aparte en otro sistema, pues ya lo tengo en la nube nada más, pero no he podido lograr esa integración desde un mismo sitio, concentrar toda la información. Ese sistema es in-house, entonces por eso te digo, no está para actualizarse, nada, son de esos que mírame y no me toques, ¿no? Sí, El sí. código está muy, muy, muy mal desordenado. Un, quiero cambiar algo y me repercute no sé, en una semana más adelante de las notas de evolución o algo. Entonces, por eso ando aquí también explorando, pues sí, casos de uso de éxito, pues para también adoptar, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, gracias Jesús por tu testimonio y mira, hay algo sí te puedo comentar así de entrada respecto a tu situación, que es, para que también estés tranquilo, es mucho más común de lo que no sé si, pero nosotros lo vemos muchísimo, ¿sí? Esto que tú comentas, porque
Porque bueno, los softwares de expediente clínico electrónico surgieron hace muchísimo tiempo, ¿sí? Y tal como comentas que te ha pasado a ti, infinidad de casos que en ese momento por ahí no había empresas que se dediquen a esto y la solución era que alguien desarrolle algo in-house, eh, y por ahí eso derivó en que esa persona que lo desarrolló hoy no se dedica más a eso, ¿sí? Eh, Eso obviamente ya es muy difícil que suceda con empresas ya establecidas, no solo con Omnia Salud, con muchísimos de nuestros competidores están en esa misma situación, en donde hoy en día, ya al ser una empresa establecida, ese producto no va a dejar de existir, o si es muy difícil que cambie el rumbo del producto a algo que no tiene nada que ver, ¿sí? Ahora, sí puede pasar que si es una persona individual el que lo haga, porque esto lo hemos visto con casos con nombre y apellido claros, y me fui a vivir a otro país y ahora no me interesa esto y estoy haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con el desarrollo de software, ¿sí? ¿Y qué pasa? Para la clínica eso es un problema porque al fin y al cabo perdemos todo el soporte que tenemos en el registro y tal como estás diciendo, eh, perdemos la forma de crecer, ¿sí? Si nosotros queremos tener nuevos productos, empiezan a haber nuevas soluciones como integrar agentes de IA a la herramienta que me permitan por ahí consultar la ficha clínica o darme mejores información de la ficha o mismo transcribir una consulta que nosotros estamos recibiendo. Es muy difícil incorporar esos registros y te diría, es una buena señal para decir, bueno, vale la pena hacer el cambio y claramente lo estás haciendo, por eso estás conectado aquí y es buenísimo que comiences con eso, eh, y que ya estés haciendo ese análisis, pero es un poco lo que nosotros de alguna manera queremos incentivar, como para interpretar eso y decir, bueno, yo necesito hacer esa evaluación. Así que bueno, te agradezco un poco eh, por el testimonio, ¿sí? Sí, no te preocupes, Ignacio. Sí, justamente esta parte de hacer integraciones, pues es algo ya muy habitual, que se tenga que realizar, porque ya no solamente es llegar a que los pacientes o sí, el paciente o cliente se llegue de manera física, sino que ya teleconferencias o videollamadas, la llamada puramente, todo se tiene que concentrar hacia un mismo sitio, y qué bueno que ya existen estas herramientas que nos facilitan en hacer la traducción, la recopilación de la información y hasta realizar el resumen de esa llamada. Y bueno, esto es lo que ando también ya eh, queriendo integrarlo. Ya llevamos un poco de avance, Buenísimo, pero así es. muy bien, muy bien. Bueno, no sé si alguien más quiere contar un poco sobre su testimonio. Si no, yo ya, a ver, siéntanse libres ahora. Les voy a mostrar un poco el producto, porque esto es algo que normalmente sí nos suelen pedir en estas webinars, para entender un poco a qué nos referimos con tener por ahí algo todo integrado dentro de la solución, ¿sí? Eh, pero obviamente si nos quieren ir dejando el testimonio, podemos aprovechar para después tomarlo como ejemplo, eh, a medida que vamos viendo la demo, ¿sí? Eh, Bien, o sea, un segundo. Entonces, bueno, como les comentaba, nosotros dentro de Omnia Salud trabajamos con una herramienta que integra todo el proceso de atención dentro de una institución médica. Contamos con distintas soluciones para especialidades. Hoy les voy a mostrar una solución más genérica para que podamos abarcar algo que por ahí conozcamos todos, ¿sí? Pero después tenemos soluciones específicas para fertilidad asistida, para oncología, para oftalmología, endoscopías gastroenterológicas, consultorios in company, pediatría, cardiología, ¿sí? En donde por ahí el producto tiene algunos cambios puntuales, más que cambios, se le agregan algunos módulos puntuales para que el cliente pueda trabajar más en detalle, ¿sí? Nos vamos a enfocar en la demo de hoy en más que nada lo que es historia clínica electrónica y su conexión del expediente con otras áreas, ¿sí? Ya que hacer una demo completa del producto va a llevar bastante tiempo, entonces lo voy a acotar un poco, así podemos ver algunos aspectos en base a esto que conversábamos, ¿sí? Lo primero que tiene que ver es
¿Qué es lo que ve el médico cuando ingresa a la plataforma? Tener un vistazo inicial en base al tipo de atención que brindan y a la modalidad de atención que brindan, ¿sí? Nosotros aquí, estando en una institución médica en donde trabajamos con prácticas de consulta, seguimientos o mismo prácticas como pueden ser algún tipo de estudio de cardiológico, ¿sí? Vamos a ver los pacientes que tenemos programados, como médicos podemos ver pacientes que tengamos en otros días y en otros momentos dentro de la institución y vamos a tener un vínculo directamente con la recepción para que nos indique si, por ejemplo, la práctica que viene a hacer el paciente ya la tiene pagada o no, hace cuánto tiempo está esperando en la sala de espera para ser atendido, poder conectarlo con algún llamador en la sala de espera para que el paciente reciba el llamado al consultorio y tenga claro que ya está el médico listo para hacer la atención. Y cuando efectivamente comencemos la atención, poder ingresar en la ficha del paciente y visualizar rápidamente todo el registro que haya tenido este paciente en la clínica, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podemos ver que al paciente lo atendieron dos profesionales distintos, en donde podemos ver las evoluciones que haya hecho cada uno de estos médicos, cuándo fue el último registro que tiene el paciente en la institución, en este caso septiembre del 2023, y todas las evoluciones anteriores que hayan hecho los distintos profesionales. Dentro de estos registros, nosotros contamos con distintas modalidades de atención en base un poco a la configuración inicial que le demos al producto y también a mejoras que vayamos haciendo con el uso en base a lo que ustedes van identificando, ¿sí? En eso que me refiero es que nosotros podemos contar con modelos de fichas preestablecidas en donde ustedes puedan tener un modelo de atención en particular, por ejemplo, para una atención in company, en donde nosotros querramos registrar un accidente laboral y tengamos un modelo de registro en donde podamos indicar días de licencia, cuándo se da de alta al paciente, cuándo se tiene que realizar su próxima consulta de atención, vincular los diagnósticos con codificaciones internacionales como CIE-10, CIE-11 y SNOMED-CT, poder reportar esta información también a través de distintas modalidades de API con sistemas, con distintos sistemas, o mismo también modalidades de atención que involucren algún tipo de registro en particular para, por ejemplo, una evaluación ortopédica y traumatológica, ¿no? Donde nosotros querramos registrar una evaluación completa que tenga un modelo de registro puntual que no haga que el médico tenga que escribir, sino que pueda ir seleccionando opciones de todo el registro, ¿sí? Donde pueda ir completando la información con diagnósticos y con información adicional, y este registro, de alguna manera, quede como texto dentro del expediente clínico y luego yo lo pueda consultar de manera masiva, ¿sí? Es decir, tener la información de cuál era la evaluación ortopédica y traumatológica de todos los pacientes que se completaron por primera vez, ¿sí? De la clínica entre un periodo de fechas. Y esto de alguna manera usarlo como estadística, sea para hacer estudios internos de la información, como también entender qué está sucediendo dentro de la institución. También trabajamos con un agente de IA que tenemos incorporado dentro de la plataforma, donde le podemos poner un modelo de plantilla que creemos nosotros con lo que se llamaría hoy en día, o sea, lo que hoy se denomina un prompt, donde definamos secciones dentro de la consulta que queremos que interprete el agente. Dentro de cada sección poder indicar eh, variables interiores que querramos que estén identificadas dentro de esa sección y a partir de escuchar la consulta, sea presencial o sea virtual, es decir, en el caso presencial, con que nosotros habilitemos el micrófono de la consulta, poder justamente hacer toda la escucha del proceso y que esto genere la nota médica para que el médico dé el ok y haga el registro directamente dentro del expediente, ¿sí? Eh, y por último, distintos módulos que vamos a tener con el registro de información, con el objetivo de que nosotros podamos hacer las prescripciones dentro de la plataforma, con cada una de las recetas, órdenes de estudio, órdenes de laboratorio que nosotros querramos indicar, eh, y información adicional administrativa. Por ejemplo,
si el paciente actualmente tiene algún tipo de presupuesto aprobado, si nosotros queremos hacer un presupuesto, dentro de ese presupuesto, qué es lo que está cotizado, por ejemplo, en este caso, que tiene cotizado un ecodoppler y todavía no se ha asignado un turno para la atención. Entonces, que nosotros como profesionales médicos podamos saber si el paciente ya se le había hecho una orden para en este caso, un estudio de ecodoppler y el paciente ya hizo esa cotización internamente en la clínica para la ejecución de esa práctica, de esa prestación. Bien. Bien. Por último, al igual que que hablábamos de la conexión del momento de recepción, nosotros aquí como médicos vamos a finalizar la atención y al finalizar la atención vamos a poder también customizar qué información queremos darle al equipo administrativo y de facturación sobre lo que realmente pasó en la atención. Nosotros aquí teníamos, por ejemplo, eh, asociada a una consulta cuando se recepciona al paciente, pero dentro de la atención podríamos haber especificado que se haya hecho otro tipo de prácticas, como por ejemplo un electrocardiograma, algún tipo de práctica cardiológica puntual que querramos imputar para la facturación, y también podemos agregar lo que llamamos nosotros opciones médicas que permitan darle información adicional al personal administrativo sobre situaciones. Estas opciones médicas son configurables. Cada uno de nuestros clientes configura cómo quieren que sean los desplegables, si es un campo que va a ser un desplegable, si es un campo que va a ser una opción de sí o no, si es un campo que va a disparar otra opción, es decir, si se elige uno de estos campos, bueno, que eso dispare, que se tenga que completar algún tipo de, mm, de caso adicional, ¿sí? Y, y como último, tener también la posibilidad de enviar encuestas de satisfacción o encuestas que estén relacionadas con la atención al paciente. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante este concepto de opciones médicas? Es porque luego, cuando nosotros vamos a la pantalla de lo que ve el equipo de recepción, aquí el equipo de recepción va a tener los pacientes atendidos y dentro de los pacientes atendidos va a tener la información de qué es lo que indicó el médico al finalizar la atención. En este caso, por ejemplo, que el paciente lo querían derivar con un oftalmólogo y un nutricionista y que debería tener un control en un mes con este mismo profesional. Entonces, sin que yo necesite consultarle al paciente, el paciente se acuerde de memoria qué es lo que le dijo el médico, rápidamente el equipo administrativo puede tener esta información y desde aquí ya generar una nueva sesión con el cardiólogo, ¿sí? Como una consulta de seguimiento, en este caso con el mismo médico con el que se había atendido anteriormente, y indicar de aquí en un mes la próxima cita disponible. Y ya dejar agendado esa sesión. Por otro lado, si se fijan allí, donde cuando yo quiero dar una nueva cita, también me indica que este paciente tiene presupuestos aprobados, en este caso era del ecodoppler, ¿sí? Y nosotros podemos ya aprovechar también para buscar eh, una cita para que pueda hacerse este estudio y que lo pueda presentar dentro de un mes con el resultado del estudio. ¿Sí? Entonces aquí nosotros ya podríamos, si queremos, indicar la realización de esta práctica. Bien, entonces ya la dejamos agendada con el otro profesional y queda asociado al presupuesto. Ahora, el paciente dentro de su perfil va a tener además la información de ese presupuesto, de cuándo fue agendado, si ya está pendiente de atención. Acá vemos quién es el profesional que va a estar, quién, en este caso la médica que va a estar haciendo la práctica y cuándo es la fecha que lo tenga hecho. Y cuando efectivamente venga a atenderse y pague este precio de la consulta, porque en este caso todavía el presupuesto no está pagado, ¿sí? Ya lo va a marcar como realizado eh, para que a mí me quede disponible esa información. ¿Sí? Al mismo tiempo, toda esta información queda vinculada con la parte de facturación, en donde voy a tener un control de todos los ingresos que sucedieron, voy a tener el detalle de las prácticas que efectivamente se realizaron, cuánto es lo que el paciente pagó por esa prestación, si hay algún producto adicional que yo tenga que facturar o que yo que tenga que cobrar en base a las atenciones que hayan tenido y también poder ver las facturas que se hayan emitido de cada una de las prácticas, ¿sí?
Y acá nosotros tenemos el producto vinculado con eh, la entidad de facturación del país de donde trabajan, ¿no? Y nosotros trabajamos tanto en Argentina como en eh, Chile, Perú, Colombia y México, y Guatemala, República Dominicana y Panamá con un software de facturación que les permite directamente facturar dentro de la plataforma con una factura electrónica válida en el país. ¿Sí? Eh, y de alguna manera que quede todo conectado. Bien. No sé si en base un poco a lo que vamos charlando, a lo que vamos viendo, si tienen dudas, quieren preguntar algo, quieren contar un poco sobre alguna situación que hayan tenido ustedes, o hay algo del producto que por ahí les interese que profundicemos. ¿Sí? Jesús, sí, cuéntanos. Eh, en la parte, Ignacio, de llamadas, De se hacen directa, videollamadas. ya sea videollamada o llamada normal, Ujú. se puede realizar desde ahí. Nosotros hoy tenemos un software interno de Ajá, videollamadas, ¿sí? ok. Y cuando tú agendas una cita, puedes Ujú, establecer si esa cita va a ser de manera presencial o virtual, ¿sí? Entonces, en el caso de las citas virtuales, se genera un link para una videollamada directamente dentro de la sesión, y aquí el paciente puede ser atendido como una atención virtual. Mira, vamos a hacer rápido un segundo. Voy a cambiar una de mis atenciones a que sea una consulta virtual. Entonces, ahora lo que el médico, cuando ingrese en el módulo de atención, va a ver la misma lista de pacientes, pero la diferencia es que en el caso de una teleconsulta, va a ver que el paciente tiene agendada una teleconsulta y al iniciar la atención, el médico lo que puede es abrir la teleconsulta en una pestaña aparte para poder conectarse con la sesión, o podría eh, abrirlo también dentro de una ventana flotante en la misma ficha clínica, ¿sí? Para trabajar con el paciente directamente aquí. Y eso nosotros lo tenemos incorporado dentro del flujo de atención, ¿sí? ok. Por ahí vi que tenías lo de transcripción Sí, también, ¿no? Ok. sí, sí, Súper bien. tenemos esto de transcripción y también tenemos un agente que está relacionado con eh, el agendamiento de citas. O sea, puedes conectar un agente con WhatsApp, Meta, o sea, todas las Facebook Messenger, Instagram y TikTok, para que Ujú, la gente de IA haga el agendamiento de las citas en base a tus horarios y todo lo que tú le especifiques dentro de Omnia Salud, cuáles son las prácticas que haces, el precio que tienen las prácticas, si cobras la práctica de antemano o no, eh, los horarios que tienes disponibles, ¿sí? Y el agente funciona 24 horas respondiendo en tu WhatsApp para que pueda darle un horario en el cual el paciente pueda agendar esa cita.